tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, momento de iniciar la otra opinión. Le recuerdo lo que le digo aquí todos los días, este no es un noticiero, aquí no damos noticias, solamente damos ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabe que esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube La Otra Opinión, gracias a quienes entran, se inscriben, le dan like, tocan la campanita, se les agradece, se les aprecia. Gracias también a los que nos ayudan en el super chat. Una manera muy fácil de ayudarnos económicamente para seguir manteniendo este programa. Les agradezco mucho. También gracias a quienes están en nuestra página La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx. Gracias, por supuesto, a aquellos que están en nuestra página, nuestro diario digital Contrapeso Ciudadano, www.contrapesociudadano.com. Gracias, por supuesto, a los que están en la mejor página de cine, Filmsteria, www.filmsteria.com. Bueno, les recuerdo que hoy es un programa grabado, hoy es viernes 5 de agosto, ya el lunes estamos en vivo. Les recuerdo, decidimos tomarnos unos días, todos, el equipo, merecemos un descanso, bueno, no sé si merecido, necesario sí, un necesario descanso. Y también un descanso para ustedes, ¿sí? Son programas breves, de 15 minutitos, temas pues atemporales, porque pues no estamos en el día a día. Y por ejemplo vamos a platicarle de el país más violento con López Obrador y todo el mundo se queda callado. ¿Se acuerdan cuando López hacía una escandalera por el tema de los muertos de Calderón, luego los muertos de Peña? Bueno, pues hoy ya son más de 121,000 muertos. Y luego la crisis de salud, la crisis de economía y de corrupción oficial. Estamos en el peor de los mundos. Y vámonos directo al primero de los temas. Mire, una de las promesas fundamentales de López Obrador fue acabar con la violencia. Hizo toda una campaña diciendo que el de Calderón era el peor gobierno, acusando que los muertos de Calderón, etcétera, ¿se acuerda? Y luego también con Peña Nieto. Bueno, hoy el de López se perfila ya como el gobierno más violento. En los primeros 42 meses, le estoy hablando de hace 2 meses, ya habíamos rebasado los 121,655. Hoy iniciamos en el mes 45 del gobierno de López Obrador. Y las cifras ya están cerca de los 130,000 muertos. Apenas en días pasados, el último el último día de julio fue uno de los días más violentos. Le decía que, bueno, pues ya estamos muy por arriba de los muertos violentos. Por ejemplo, Felipe Calderón a los 42 meses tenía 34,000 muertos. Hoy López Obrador tiene casi 130,000. Es 3 veces más. Enrique Peña Nieto. Bueno, pues Enrique Peña Nieto tenía también en esas fechas. Bueno, todo el gobierno de Felipe Calderón, completitos, fueron 120,000 los muertos. Hoy, en 42 meses, son 121,000. Nada más para que vea. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, han ocurrido 118,192 homicidios dolosos, además 3,463 feminicidios. Además, mueren entre 10 y 11 mujeres al día. Mueren entre
2 y 3 niños al día por violencia. A eso súmele las muertes en exceso, ¿se acuerda? Que andan por los 700,000. Súmele los números reales de muertos por COVID. Podemos hacer ya una cifra superior al 1,000,000 de personas fallecidas en 43 meses de López Obrador. 1,000,000 de personas, entre las muertes violentas, los feminicidios, las muertes en exceso y las muertes producto de la pandemia. ¿Y quién dice algo? ¿Dónde están los críticos? ¿Dónde están aquellos que durante meses, en los anteriores gobiernos, se la pasaban cuestionando que eran malos gobiernos, que eran las cifras peores que teníamos, etcétera, etcétera? Hoy las cifras están completamente superadas, las de los gobiernos anteriores, por este gobierno. Y nadie dice nada. ¿Dónde está la prensa mexicana? ¿Dónde están los medios? Están sometidos. La mayoría de medios están sometidos, salvo los periódicos Universal y Reforma, y bueno, pues las plataformas digitales como esta. Todos los demás sometidos. Vámonos al siguiente tema. La crisis económica, de salud y la crisis de corrupción. Vivimos en lo que tiene que ver con la salud, la economía y la corrupción, vivimos en uno de los peores gobiernos de la historia. Otra de las grandes promesas de López Obrador fue acabar con la corrupción, ¿se acuerdan? Dijo, no más corrupción, y se va a barrer la corrupción como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Falso. López Obrador no ha castigado a uno, no ha sancionado, no ha investigado a uno solo de todos los pillos que hay en torno a su gobierno. Empezando por la familia del presidente, los hijos, toda la parentela. A Bartlett nadie lo ha investigado, a John Ackerman nadie lo ha investigado, nadie ha investigado a nadie de los secretarios que ya se fueron y de los que están ahorita. Y en todos los lugares están apareciendo casos de corrupción, escándalos de corrupción. Pero el de la corrupción es solamente una parte, porque la crisis económica nos tiene en uno de los peores momentos, no solamente de inflación. Seguramente usted ya se dio cuenta cuando va al supermercado a comprar, o a la plaza, o donde compra usted sus alimentos, seguramente ya se dio cuenta que la inflación está disparada, ¿sí? Está completamente fuera de control. Esto le pega a los que menos tienen. A las clases medias les pega porque les quita capacidad de compra. A las clases bajas les pega muy severamente porque les cierra la posibilidad de la supervivencia. O sea, dependiendo de la clase social, el golpe es diferente, pero en todos los casos es severo. ¿Y qué ha hecho el presidente qué ha hecho López Obrador para corregir la economía? Nada. No le importa, no le interesa absolutamente nada. Él está en lo suyo, que es el clientelismo, regalando dinero, que cada vez hay menos, y no le importa la crisis económica, no le importa la crisis de seguridad, no le importa la crisis de corrupción. Pero si usted va en este momento a un hospital público,
sea del seguro del IMSS, de Pemex, etcétera, no va a encontrar quien lo atienda. No hay medicinas. Si necesitaba una operación urgente, se la están pasando semanas porque no hay insumos elementales. Yo no sé si ha ido recientemente. El día que grabamos este programa, que fue el martes, pasé yo por un hospital del Seguro Social y había unas filas larguísimas. Por pura curiosidad me detuve, me bajé y pregunté. Son personas que quieren atención y que no están siendo atendidas. Los hacen esperar horas, les dan una ficha y los mandan otro día y otro día. Si quiere usted pagar en un hospital privado, es inalcanzable para la mayoría de los mexicanos. Estamos viviendo la peor crisis económica, con una inflación fuera de control y con un desempleo creciente. Estamos viviendo la peor crisis de salud, en donde pues han perdido la vida más de 1 millón de mexicanos. Estamos viviendo la peor crisis de corrupción. ¿Sí? El Tren Maya, un escándalo de corrupción. La refinería Dos Bocas, otro escándalo de corrupción. El aeropuerto de Santa Lucía, otro escándalo de corrupción. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Usted hasta dónde está dispuesto a aguantar? ¿Y qué está dispuesto a hacer para que esto cambie? Ese me parece que es el centro del tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que las cosas cambien? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para que esto no siga así? ¿Hasta dónde seremos capaces, como sociedad, de participar en un proceso electoral que urge que todos salgamos a votar? Estoy hablando del proceso electoral del 2024. Imagínense, somos 90 millones de mexicanos con derecho a voto. La elección presidencial del 2018 no convocó a más de 45 o 50 millones. O sea, la mitad de los mexicanos votaron. El resto no le importó. ¿Va a volver a pasar lo mismo? ¿Estamos otra vez en ese umbral? Yo creo que tenemos que hacer cosas, ¿no le parece? Ahí lo dejamos. Los veo el próximo lunes, ya en vivo. Les agradezco. Adiós.